Hay algo que casi nadie sabe sobre Florence Scovel Sin, y no es porque lo haya ocultado en sus libros. Es porque solo lo enseñaba en privado, en voz baja, a un tipo muy específico de persona. A la que llegaba a su consulta sin nadie. Sin marido. Sin familia cerca. Sin una sola mano que la sostuviera. Y cuando esa persona se sentaba frente a ella, Florence le decía algo que le cambiaba la cara por completo. Le decía: tu soledad no es tu debilidad. Es exactamente la condición que este poder necesita para activarse. Si hoy el dinero no alcanza, si cargas ese peso silencioso que no puedes explicarle a nadie, si has rezado, has pedido, has esperado, y el alivio simplemente no llega, entonces lo que vas a escuchar hoy no es un consuelo. Es una instrucción. Quédate hasta el final, porque lo más importante viene después de lo que casi todos apagan el vídeo. Florence Scovel Sin fue consejera espiritual en Nueva York durante las primeras décadas del siglo XX. La mayoría de sus clientes eran personas solas, no por elección, sino por circunstancia. Viudas. Separados. Abandonados. Personas que nunca tuvieron a nadie que los sostuviera económicamente. Con ellos, Florence no usaba las mismas técnicas que con todos. Había desarrollado algo completamente distinto. Algo que hoy vas a aprender completo, porque hay una diferencia enorme entre pedir y dominar, entre atraer y comandar. Y Florence sabía que las personas que estaban completamente solas tenían acceso a una forma de poder espiritual que los demás raramente podían activar. Hoy entenderás por qué, y más importante, hoy sabrás cómo usarlo. Si este tipo de enseñanzas resuena contigo, si sientes que hay algo aquí que no encuentras en cualquier otro lugar, eso no es casualidad. Sigue escuchando. Algo en mí me dice que no llegaste aquí por accidente. En los próximos días, el universo va a enviarte una señal. Una apertura que no esperabas. Una puerta que creías cerrada, y que de pronto va a aparecer frente a ti. Estate atento o atenta. Esa señal ya está en camino. Florence Scovel Sin no era una mujer que diera el mismo consejo a todo el mundo. Era observadora. Era precisa. Y después de años trabajando como consejera espiritual, había notado algo que la mayoría de sus contemporáneos ignoraban por completo: el estado emocional y vital de una persona cambia radicalmente la forma en que las leyes espirituales operan sobre ella. Con las personas que tenían pareja, familia cercana o una red de apoyo económico, Florence trabajaba la atracción, la visualización, el decreto afirmativo pronunciado desde un lugar de relativa seguridad. Esas técnicas funcionaban bien para ellos porque su punto de partida no era la desesperación absoluta. Había un colchón. Había alguien más en quien apoyarse mientras el universo respondía. Pero con las personas solas, Florence hacía algo completamente distinto. No les enseñaba a atraer. Les enseñaba a dominar. Porque esas personas no tenían el lujo de esperar. No había otra fuente de ingreso. No había nadie que cubriera el mes mientras llegaba la manifestación. Y Florence entendió que ese estado de necesidad real sin red de seguridad, activaba en el espíritu algo que ninguna otra condición podía activar. Esa diferencia entre atracción y dominio es el núcleo de lo que vas a aprender hoy. No es semántica. No es un matiz menor. Es una técnica completamente distinta, con una lógica espiritual propia, que Florence reservaba para quienes lo habían perdido todo, o que nunca habían tenido nada. Durante siglos, a las personas se les enseñó que el poder espiritual venía a través de la intercesión de otros. El sacerdote. El patriarca. Alguien que validara tu petición. Ese modelo no solo era injusto, era espiritualmente incorrecto. Según Florence, cada persona tiene una línea directa, sin intermediarios, hacia lo que ella llamaba la inteligencia infinita. Pero también observó algo más específico, que cuando alguien está completamente solo, esa línea directa se vuelve extraordinariamente clara. Como una señal de radio que se escucha perfectamente, cuando no hay interferencia. La persona que no tiene a nadie que hable por ella aprende, por necesidad, a hablar por sí misma. Y cuando lo hace desde el lugar correcto, no desde el miedo, sino desde la autoridad espiritual que Florence le enseñaba a reconocer, el universo responde de una manera que a veces parece imposible de explicar con lógica ordinaria. Lo que nadie te dijo es que tu situación actual,
Esa sensación de estar solo o sola frente al peso financiero no es una desventaja espiritual. Según Florence, es exactamente lo contrario. Es la condición que elimina todos los obstáculos entre tú y el poder que necesitas activar. Hoy vas a entender cómo usarla. Escribe en los comentarios la palabra canal si hasta aquí sientes que esto es para ti. Quiero saber cuántos estamos en el mismo camino. La ley de atracción, tal como se popularizó en el siglo XX, parte de una premisa: piensa en algo con suficiente intensidad y emoción positiva, y eso se acerca a ti. Es una ley real. Florence la reconocía. Pero también señalaba que tiene una limitación importante: requiere que quien la aplica pueda sostener una frecuencia emocional elevada durante un periodo sostenido de tiempo. Y Florence era honesta al respecto. Cuando no hay dinero para pagar la renta, cuando los hijos tienen hambre, cuando llevas semanas sin dormir bien, sostener esa frecuencia emocional elevada es casi imposible. No por falta de fe, sino por pura biología humana. El miedo no desaparece porque tú quieres que desaparezca. Y tratar de fingir que no existe, solo lo entierra más profundo. El dominio espiritual funciona diferente. No le pide al miedo que se vaya. Lo reconoce. Lo nombra. Y desde ese mismo lugar de reconocimiento, lanza un comando. Un decreto que no es una petición, ni una visualización. Es una declaración de autoridad. Florence lo describió como hablarle al universo desde el cargo que te corresponde. No como suplicante, sino como alguien que conoce sus derechos espirituales y los ejerce. La diferencia en el resultado es notable. Personas que no pudieron sostener una vibración positiva por más de unos minutos, aplicando el dominio espiritual de Florence, reportaron cambios en su situación financiera en plazos mucho más cortos. No porque el universo les hiciera un favor especial, sino porque estaban usando la herramienta correcta para su situación exacta. Florence Scovel-Shinn trabajó durante décadas escuchando a personas describir su realidad interior. Y un patrón se repetía con una frecuencia que ella encontraba significativa: las personas que estaban solas habían desarrollado, sin saberlo, una capacidad de silencio interior que quienes tenían más apoyo social raramente tenían. No era el silencio de la resignación. No era el silencio de quien ya se rindió. Era el silencio que se crea cuando no hay nadie con quien hablar de tu miedo. Cuando no puedes llamar a tu madre porque no quieres preocuparla. Cuando no tienes pareja que te escuche. Cuando te vas a dormir solo o sola con ese peso en el pecho, y tienes que encontrar la manera de calmarte desde adentro, sin ayuda externa. Florence observó que ese silencio forzado, ese entrenamiento involuntario de la quietud interior, era exactamente el estado que los maestros espirituales de todas las tradiciones describían como necesario para recibir. No el estado de paz artificial que se busca en meditación, sino la quietud real que nace de haber agotado todas las opciones humanas, y estar finalmente, solo o sola, frente a lo invisible. Lo que descubrió Florence es que ese momento exacto en que llegas al límite de lo que puedes resolver con tu mente humana, es cuando el canal espiritual se abre de par en par. Y la técnica que desarrolló estaba diseñada precisamente para aprovechar ese momento. No para evitarlo. Si quieres seguir recibiendo enseñanzas como esta, del tipo que no encuentras en cualquier lugar, ya sabes qué hacer. Este canal existe para las personas que buscan algo más profundo. La mayoría de las enseñanzas espirituales te piden que ignores el miedo. Que lo reemplaces por pensamientos positivos. Que actúes como si ya tuvieras lo que necesitas. Florence no te pedía eso, al menos no al principio. El primer paso de su técnica de dominio comenzaba con algo que va en contra de casi todo lo que probablemente te han enseñado: nombrar el miedo con precisión, y sin disculparte por sentirlo. No es catarsis. No es quejarse. Es un acto de claridad espiritual. Florence decía que cuando niegas el miedo o tratas de saltarlo, le estás dando más poder del que tiene. Porque lo estás enviando al subconsciente, donde opera sin que puedas verlo. Pero cuando lo nombras en voz alta, con exactitud, lo traes al plano consciente. Y en el plano consciente, puedes ejercer autoridad sobre él. Lo que debes hacer en este primer paso es ir a un lugar donde estés solo o sola. Puede ser tu habitación. Puede ser el baño. Cualquier espacio donde nadie te escuche. Y decir en voz alta, sin bajar la voz, lo que exactamente temes. No en términos generales.
con precisión. Temo no poder pagar la renta este mes. Temo que no haya dinero para la comida. Temo que esta situación no tenga salida. Florence dijo que ese acto de nombrar con precisión no es rendirse al miedo. Es exactamente lo contrario. Es el momento en que dejas de huir de él y te das vuelta para mirarlo de frente. Y solo desde ese lugar, cara a cara con el miedo, sin negarlo, puedes pronunciar el decreto que viene a continuación con verdadera autoridad espiritual. Existe una diferencia que Florence Scovel Sin subrayaba en cada sesión con sus clientes. Y es una diferencia que cambia completamente el resultado de cualquier decreto espiritual, la diferencia entre suplicar y comandar. La mayoría de las personas cuando rezan o decretan lo hacen desde una posición de inferioridad. Se acercan al universo como quien pide un favor a alguien que tiene el poder de negarlo. Y esa postura, según Florence, garantiza la demora. El comando espiritual parte de una premisa completamente distinta. No te acercas al universo como mendigo o mendiga. Te acercas como alguien que conoce las leyes que gobiernan la realidad, y las ejerce con plena conciencia de su derecho a hacerlo. Florence usaba una analogía que sus clientes recordaban durante años: un juez no ruega que se cumpla la ley. El juez la declara. Y la declaración tiene fuerza precisamente porque viene de quien tiene la autoridad para pronunciarla. Tú tienes esa autoridad. No porque seas especial en el sentido en que el ego entiende la palabra, sino porque eres parte de la misma inteligencia infinita que creó todo lo que existe. Florence decía que cada ser humano es una expresión individualizada de esa inteligencia. Y que reclamar los recursos que necesitas para vivir no es ambición ni codicia. Es simplemente ejercer el derecho que te corresponde como expresión de lo divino en este plano. Lo que debes practicar antes de pronunciar cualquier decreto es adoptar una postura de autoridad. De pie, si puedes. La columna erguida. Los pies plantados en el suelo. No como un ritual vacío, sino porque el cuerpo y la mente se influyen mutuamente. Y Florence sabía que una persona que se para derecha mientras habla desde un lugar diferente al de quien habla encorvado sobre su miedo. Florence Scovel Sin tenía decretos específicos para situaciones específicas. No era partidaria de las afirmaciones genéricas que lo mismo sirven para todo, y por eso no sirven completamente para nada. Para las personas solas que enfrentaban una crisis financiera real, desarrolló lo que ella llamaba internamente el decreto de dominio. Una declaración que no pide. No visualiza. No afirma en futuro. Declara en presente, desde una posición de autoridad total. El decreto que Florence enseñaba tenía una estructura precisa, comenzaba con un reconocimiento de la fuente, no de la persona, no del banco, no del trabajo, sino de la inteligencia infinita como origen de todo recurso. Luego declaraba la provisión como un hecho presente, no como algo que se espera. Y cerraba con una afirmación de canal limpio, que ningún obstáculo humano, mental o circunstancial tenía poder para bloquear lo que ya estaba fluyendo. Una versión de este decreto, adaptada del lenguaje que Florence usaba con sus clientes, sería la siguiente. La inteligencia infinita que gobierna todo lo que existe, abre ahora canales perfectos de provisión para mí. El dinero que necesito llega ahora por vías que yo no puedo ver, pero que ya están en movimiento. Nada en mí bloquea este flujo. Recibo con claridad, con gratitud, y con plena conciencia de mi derecho divino a vivir en abundancia. No lo leas en voz baja. No lo susurres. Pronúncialo con la misma firmeza con que darías una instrucción importante a alguien que te escucha. Porque hay algo que te escucha, y responde exactamente al nivel de autoridad con que te diriges a él. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti reconoce que esto es real. Las personas que encuentran este tipo de contenido y se quedan, suelen ser exactamente el tipo de personas que más transformación experimentan. Piénsalo. Florence Scovel Sin comprendió algo que la neurociencia moderna confirmaría décadas después, que una declaración pronunciada solo con la mente consciente tiene un alcance limitado. El subconsciente, lo que Florence llamaba el alma profunda, no responde principalmente al lenguaje verbal. Responde a la emoción. A la sensación física. A la imagen interna que acompaña a las palabras. Por eso desarrolló un paso adicional que la mayoría de sus contemporáneos no incluían: el anclaje del decreto en el cuerpo.
Lo que debes hacer después de pronunciar el decreto es detener el movimiento físico completamente durante al menos 30 segundos. No sigas hablando. No empieces a pensar en lo siguiente. Quédate quieto o quieta, de pie o sentado, y lleva tu atención al centro del pecho. No como un ejercicio de relajación, sino como un acto de escucha activa. Florence decía que el cuerpo sabe antes que la mente cuando una verdad espiritual ha sido recibida. Y que esa recepción se siente como una ligera expansión en el pecho. Una suavización de la tensión que se cargaba antes del decreto. Si no sientes nada la primera vez, no significa que no funcionó. Significa que el canal todavía tiene algo de interferencia. Florence recomendaba repetir el decreto 3 veces, con una pausa de esa quietud consciente entre cada repetición. No mecánicamente, sino con la misma intención plena en la tercera vez que en la primera. El anclaje corporal no es un adorno de la técnica. Es la parte que conecta el decreto consciente con el nivel donde los cambios reales comienzan. Sin él, las palabras se quedan en la superficie. Con él, entran en el nivel donde el universo puede responder. En casi todas las tradiciones espirituales que Florence Scovel-Shinn estudió a lo largo de su vida, había una instrucción que se repetía con variaciones de forma, pero con esencia idéntica. Después de pronunciar la palabra de poder, guarda silencio. Sin explicaciones. No repitas la petición con otras palabras. No empieces a razonar sobre cómo podría cumplirse. Simplemente cierra el acto, y confía en que fue recibido. Florence lo llamaba soltar la flecha. Decía que un arquero que lanza una flecha y luego corre detrás de ella para guiarla manualmente, no está demostrando fe en su puntería. Está demostrando exactamente lo contrario. El acto de soltar es parte inseparable del acto de lanzar. Y en el plano espiritual, el acto de soltar se manifiesta como silencio consciente después del decreto. Este silencio tiene una duración mínima recomendada. Florence sugería no volver a pronunciar el mismo decreto, ni en voz alta ni mentalmente, durante al menos 12 horas. No porque el universo necesite ese tiempo para procesar, sino porque cada vez que repites el decreto desde el miedo, estás enviando una señal contradictoria. Estás diciendo con las palabras, ya está hecho. Y con la repetición ansiosa, no confío en que esté hecho. El tercer paso, entonces, es uno de los más difíciles para las personas en situación de urgencia real. Porque va en contra del instinto de seguir haciendo algo. Pero Florence insistía en que ese silencio no es pasividad. Es la forma más activa de fe que existe. La que no necesita verificar, porque ya sabe. Escribe en los comentarios, lo suelto, si este paso te desafía tanto como desafiaba a los clientes de Florence. Quiero leerlos. Hay una pregunta que Florence Scovel-Shinn escuchó muchas veces, formulada de distintas maneras, pero con el mismo núcleo, porque le va a importar más mi situación al universo que la de alguien que tiene más gente rezando por ella. La pregunta asume que el apoyo espiritual funciona por acumulación de voces. Que más personas pidiendo producen más resultados. Y Florence respondía siempre con la misma claridad, eso no es como funciona. La inteligencia infinita no responde a la cantidad de peticiones, sino a la calidad del canal. Y el canal más limpio que puede existir es el de una persona que no tiene ninguna alternativa humana disponible. No porque la desesperación sea virtuosa en sí misma, sino porque en ausencia de cualquier otra opción, la mente se detiene de buscar en el plano humano. Y se abre, por primera vez completamente, al plano espiritual. Cuando tienes personas que pueden ayudarte, parte de tu atención siempre está dirigida hacia ellas. Estás evaluando si pedirles. Calculando si te dirán que sí. Imaginando cómo será cuando llegue el apoyo. Esa atención dividida crea interferencia en el canal. No es tu culpa. Es simplemente cómo funciona la mente humana cuando tiene opciones disponibles. La persona que está completamente sola no tiene esa interferencia. Su atención no puede ir hacia ninguna fuente humana, porque no hay ninguna. Y ese vacío total de opciones humanas es, paradójicamente, el estado de máxima apertura espiritual. Florence no lo decía para consolar. Lo decía porque lo había observado repetidamente durante décadas en las personas con quienes trabajaba. Florence Scovel-Shinn hablaba frecuentemente de la ley de la circulación como una de las leyes espirituales más mal comprendidas de su tiempo.
La mayoría la entendía en una sola dirección, dar para recibir. Y aunque esa comprensión no es incorrecta, Florence señalaba que estaba incompleta. La circulación no es solo un acto de generosidad hacia afuera. Es un estado de apertura total en ambas direcciones que permite que los recursos fluyan sin obstrucción. El problema que Florence identificaba en muchas de sus clientes no era falta de fe ni falta de acción. Era una obstrucción específica en el canal de recepción. Personas que daban con generosidad, que ayudaban a otros, que sembraban con convicción, pero que en el momento de recibir se contraían. Se disculpaban por necesitar. Minimizaban la magnitud de lo que requerían. Y esa contracción en el momento de recibir, cortaba el flujo exactamente cuando estaba llegando. La persona sin intermediarios tiene una ventaja particular con esta ley: no hay nadie que reciba en su lugar, que filtre lo que llega, que decida cuánto de la provisión le corresponde. El canal es directo. Lo que el universo envía, llega sin pasar por manos ajenas. Pero eso también significa que cualquier obstrucción interna que tengas, cualquier creencia de que no mereces, de que es demasiado pedir, de que otros necesitan más, actúa con plena fuerza, sin amortiguadores. Por eso Florence trabajaba primero la apertura del canal de recepción antes de enseñar el decreto de dominio. Porque un decreto pronunciado con autoridad, pero recibido con vergüenza, produce resultados a medias. La ley de la circulación requiere tanto la declaración plena como la recepción plena. Y tú, que estás solo o sola frente a esta situación, tienes exactamente la posición ideal para practicar ambas, sin interferencia. Florence Scovel-Shinn usaba con frecuencia la imagen del canal de agua para describir la relación entre el ser humano y la inteligencia infinita. El agua existe. Es abundante. Está disponible. La pregunta nunca es si hay suficiente agua. La pregunta es siempre si el canal que la conduce hasta ti está abierto, limpio y sin obstrucciones. Y lo que determinaba el estado del canal, según Florence, no era la situación externa de la persona. Era su estado mental y espiritual interno. Cuando alguien tiene pareja, la dinámica financiera del hogar generalmente pasa por múltiples puntos de decisión. Hay conversaciones, negociaciones, dependencias cruzadas. La provisión llega, pero llega filtrada, condicionada, muchas veces asociada a dinámicas de poder que nada tienen que ver con la abundancia espiritual. Florence observó que sus clientes con pareja o familiares cercanos frecuentemente tenían creencias sobre el dinero que no eran propias. Eran heredadas de sus entornos relacionales sin que ellos lo supieran. La persona sola tiene que confrontar sus creencias sobre el dinero directamente, sin poder atribuírselas a la situación del otro. Eso es incómodo. A veces es doloroso. Pero también es clarificador de una manera que pocas experiencias pueden igualar. Cuando el canal es solo tuyo, las obstrucciones que encuentres en él son también solo tuyas. Y por lo tanto, completamente accesibles para ti. Completamente posibles de remover. Florence dijo que esa claridad, aunque llegue envuelta en dificultad, es un regalo. No el tipo de regalo que se agradece en el momento en que se recibe, sino el tipo que se entiende meses después, cuando el canal está limpio y el flujo de provisión es constante y sin intermediarios. Ese es el canal que estás construyendo ahora mismo, aunque todavía no puedas verlo. Hay obstrucciones que son evidentes: el miedo al futuro, la duda sobre si esto funciona, la sensación de no merecer. Florence trabajó esas obstrucciones directamente con sus clientes. Son las que la mayoría de las enseñanzas espirituales abordan. Pero había otra categoría de obstrucciones que Florence identificó como más peligrosa, precisamente porque era invisible. Las creencias heredadas que operan por debajo del nivel de la conciencia. Y que la persona ni siquiera sabe que tiene. La más común que Florence encontraba era lo que ella llamaba la creencia de la escasez merecida. No era una creencia que nadie hubiera formulado en voz alta. Nadie le había dicho directamente: tú mereces vivir con poco. Pero el mensaje había llegado de otras maneras. A través de una madre que siempre decía que el dinero era difícil. A través de años de ver que en su familia los recursos nunca llegaban con facilidad. A través de una religiosidad malentendida que asociaba la pobreza con la virtud. Esas creencias no desaparecen con el decreto. Pero el decreto, cuando se practica con consistencia, las va erosionando desde adentro. Florence lo describió como agua que corre sobre una piedra,
una sola vez no hace nada visible, pero con el tiempo y la constancia, la piedra cede. Lo que debes hacer antes o después de pronunciar tu decreto es preguntarte con honestidad, ¿qué parte de mí cree que esta situación es lo que me corresponde? No para atacarte. No para culparte. Sino para sacar esa creencia a la luz, donde el decreto pueda alcanzarla. Porque Florence era clara al respecto, el decreto llega hasta donde llega tu conciencia. Y la conciencia no puede transformar lo que todavía está escondido. Florence Scovel hacía una distinción que a sus clientes les costaba entender al principio, pero que con el tiempo reconocían como una de las más importantes de toda su enseñanza. Distinguía entre lo que llamaba fe pasiva y fe activa. Y la diferencia no estaba en la intensidad del sentimiento religioso ni en la cantidad de tiempo dedicado a la oración. Estaba en si la fe se expresaba únicamente en el plano interior, o si también se manifestaba en acciones concretas en el plano exterior. La fe pasiva espera. Pide. Confía. Y luego permanece quieta esperando que el cambio llegue desde afuera, sin que la persona tenga que moverse. Hay momentos en que eso es apropiado. Florence no lo descartaba. Pero señalaba que para las personas en situación de urgencia financiera real, la fe pasiva frecuentemente se convertía en una forma sofisticada de parálisis. Se sentían espiritualmente activas, porque decretaban. Pero externamente no hacían nada diferente. Y el universo, dijo Florence, responde al movimiento. La fe activa, en cambio, incluye lo que Florence llamaba dar el primer paso hacia lo que has declarado. No significa que tengas que saber cómo va a llegar el dinero. No significa que debas forzar una solución con tu mente humana. Significa que después de pronunciar el decreto, actúas como si ya estuvieras en el camino de la solución. Mandas ese mensaje. Haces esa llamada. Abres esa puerta que lleva semanas sin abrir. Ese movimiento externo no es lo que produce el resultado. Es la señal que le envías al universo de que tu fe no es solo interior. Es una declaración corporal visible, de que confías en que el camino ya está abierto. Y Florence observó una y otra vez que ese pequeño movimiento de fe activa era frecuentemente el detonante que ponía en marcha la cadena de eventos que sus clientes luego describían como milagrosa. A lo largo de sus décadas de práctica como consejera espiritual, Florence Scovel llevó registros detallados de los casos que atendía. No con los nombres completos de sus clientes, por respeto a su privacidad, sino con descripciones de la situación, la técnica aplicada y el resultado observado. Esos registros, combinados con las cartas que recibió de personas que habían aplicado sus enseñanzas de manera independiente, conforman un cuerpo de evidencia que ella misma consideró la prueba más convincente de que estas leyes no eran teoría. Eran mecánica espiritual que funcionaba con la misma consistencia que la mecánica física. En sus archivos, Florence documentó casos donde personas que aplicaron el decreto de dominio en situaciones de crisis financiera aguda reportaron cambios en su situación en plazos que iban de horas a pocos días. No siempre de la manera que esperaban. A veces el dinero llegaba a través de una fuente completamente inesperada. A veces la solución no era dinero directamente, sino la eliminación de una deuda, o la aparición de una oportunidad que reducía la presión de manera equivalente. Lo que Florence subrayaba en estos casos no era el mecanismo específico por el que llegó la solución, sino la consistencia del patrón. Las personas que habían aplicado la técnica completa, nombramiento del miedo, decreto de dominio, anclaje corporal, silencio posterior y fe activa, reportaban resultados con una frecuencia que no podía atribuirse a la coincidencia. Las que habían aplicado solo partes de la técnica reportaban resultados parciales o demorados. El patrón se repite con una regularidad que Florence habría reconocido de inmediato, la técnica completa produce resultados completos. Y la condición de soledad, lejos de ser un obstáculo, aparece una y otra vez en los casos de mayor velocidad de respuesta. Florence Scovel no presentaba sus enseñanzas como magia, ni como un sistema de pensamiento positivo superficial. Las presentaba como leyes. Leyes tan reales y tan consistentes como la ley de la gravedad, solo que operando en un plano que la mayoría de las personas no habían aprendido a observar con precisión. Y detrás de cada resultado que documentaba en sus archivos, Florence identificaba siempre el mismo principio operando: la palabra hablada con autoridad tiene poder creativo real sobre las circunstancias materiales. Este principio no era una invención de Florence.
Ella misma reconocía que lo había encontrado en las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad. Desde los textos hebreos hasta las enseñanzas herméticas que circulaban en los círculos metafísicos de Nueva York a principios del siglo XX. Lo que Florence aportó no fue el descubrimiento del principio, sino su sistematización práctica. Su aplicación específica a la vida cotidiana de personas que enfrentaban problemas concretos y urgentes. El mecanismo, tal como Florence lo explicaba, funciona de la siguiente manera: la inteligencia infinita responde a la conciencia del individuo, no a sus circunstancias externas. Cuando una persona habla desde la conciencia de la abundancia, desde el conocimiento de que la provisión existe y le pertenece, activa en el campo invisible un movimiento que reorganiza las circunstancias externas en esa dirección. No porque el universo sea un genio que concede deseos, sino porque la conciencia y la realidad material están conectadas de una manera que la física ordinaria no enseña, pero que la experiencia espiritual consistente confirma. Lo que esto significa para ti es concreto: cada vez que pronuncias el decreto de dominio desde un lugar real de autoridad, no estás haciendo un ejercicio mental. Estás interactuando con un mecanismo que tiene efectos verificables. Y ese mecanismo no discrimina por situación económica, por edad, por historial de errores, ni por si estás solo, sola o acompañado. Responde a la calidad de la conciencia con que te diriges a él. Nada más. Entre los patrones que Florence Scovel-Shinn documentó con mayor frecuencia, había una categoría que encontraba particularmente significativa, porque desafiaba de manera directa la lógica causa-efecto ordinaria. Eran los casos donde el dinero o la solución financiera llegaban a través de vías que la persona no había considerado, que no había activado con ninguna acción visible, y que en muchos casos ni siquiera sabía que existían como posibilidad. En sus archivos, Florence registró situaciones donde personas que aplicaron el decreto de dominio en momentos de crisis aguda recibieron contactos inesperados de personas con quienes habían perdido el vínculo años atrás. Otras reportaron oportunidades de trabajo o ingreso que surgieron de conversaciones casuales que no tenían ninguna intención económica en su origen. Otras encontraron soluciones a deudas que parecían inamovibles, a través de cambios en las circunstancias del acreedor que nada tenían que ver con ellas. Florence no interpretaba estos casos como coincidencias afortunadas. Los interpretaba como evidencia del principio de los canales perfectos. Uno de los conceptos centrales de su sistema. La inteligencia infinita, decía, no está limitada a los canales que puedes ver desde tu posición actual. Tiene acceso a conexiones, a personas, a circunstancias y a posibilidades que están completamente fuera de tu campo visual. Cuando declaras que los canales perfectos están abiertos, no estás pidiendo que llegue el dinero por las vías que conoces. Estás dando permiso para que llegue por cualquier vía que exista. Ese permiso no es menor. Muchas personas, sin saberlo, limitan la respuesta del universo al restringir mentalmente las formas en que la solución podría llegar. El decreto de dominio, cuando se pronuncia con apertura real, elimina esa restricción. Y lo que llega después frecuentemente sorprende, porque viene de donde nunca se miró. Florence Scovel-Shinn observó una paradoja que al principio le resultó contraintuitiva, pero que con el tiempo se convirtió en una de las piedras angulares de su comprensión de cómo operan las leyes espirituales. Las personas con más recursos humanos disponibles, más familia, más red de apoyo, más personas a quienes recurrir, tardaban consistentemente más en ver resultados cuando aplicaban técnicas espirituales que las personas que no tenían ninguna de esas opciones. La explicación que Florence desarrolló para este patrón era precisa: cuando tienes alternativas humanas disponibles, una parte de tu conciencia siempre está evaluando esas alternativas en paralelo. Aunque estés decretando con sinceridad, hay un nivel mental que está calculando si llamar a alguien, si pedir ayuda, si buscar otra salida. Esa evaluación paralela no es insignificante. Divide la intensidad del canal espiritual de una manera que los resultados reflejan con exactitud. La persona sin red de apoyo no tiene esa división. Su conciencia no tiene a dónde ir más que hacia la fuente espiritual, porque las fuentes humanas simplemente no están disponibles. Y esa concentración total, esa puesta sin red de seguridad, produce una claridad en el canal que acelera de manera notable el tiempo de respuesta. Florence no recomendaba que nadie rechazara el apoyo humano disponible. Pero sí señalaba que quienes no lo tenían estaban, desde el punto de vista espiritual,
en una posición de ventaja que debían reconocer y aprovechar conscientemente. Lo que esto significa para ti, si estás leyendo o escuchando esto desde una posición de soledad real, es que la ausencia de opciones humanas no es el problema que parece. Es la condición que hace posible un nivel de concentración espiritual que produce resultados que las personas con más apoyo tardarán mucho más en alcanzar. Florence lo documentó durante décadas. El patrón no falla. Una de las preguntas más frecuentes que Florence Scovel-Sin recibió de sus clientes después de enseñarles el decreto de dominio era, ¿cómo sé que funcionó? Y la respuesta de Florence era siempre la misma, aunque sus clientes tardaban un poco en comprender su profundidad. La primera señal no es externa. Es interna. Y llega antes de que cualquier cambio visible ocurra en la realidad material. Florence describió esta señal como una sensación específica de alivio que no tiene origen lógico. No es el alivio que sientes cuando el problema se resuelve. Es un alivio que llega mientras el problema todavía está presente. Mientras la renta todavía no está pagada. Mientras el dinero todavía no ha llegado. Un alivio que no tiene ninguna explicación racional disponible, y que precisamente por eso es la señal más confiable de que el decreto fue recibido y está en proceso de manifestarse. Si después de pronunciar el decreto con la técnica completa sientes esa quietud inexplicable, ese ligero soltarse de la tensión que cargabas, eso no es autoengaño. No es que te hayas convencido de que todo está bien cuando no lo está. Es la respuesta del campo espiritual confirmando la recepción. Florence lo comparaba con el acuse de recibo de una carta importante, no es todavía la respuesta, pero es la confirmación de que el mensaje llegó. Hay otras señales secundarias que Florence documentaba con frecuencia. Un pensamiento repentino sobre una persona o una acción específica que no habías considerado. Una llamada o un mensaje que llega sin que tú lo hayas iniciado. Una apertura en una situación que parecía cerrada. Cuando esas señales aparecen en las horas o días siguientes al decreto, Florence recomendaba una sola respuesta: actuar sobre ella sin demora y sin analizar demasiado si tiene sentido lógico. El universo habla en señales. La fe activa consiste en responder a esas señales, aunque la mente todavía no entienda hacia dónde llevan. Todo lo que has escuchado hoy tiene un momento ideal de aplicación. Y ese momento no es mañana cuando estés más descansado o descansada. Ni el fin de semana cuando tengas más tiempo. Ni cuando sientas que estás listo o lista emocionalmente. El momento es esta noche, antes de dormir. Florence Scovel-Sin era muy específica al respecto: las horas previas al sueño son el periodo de mayor receptividad del subconsciente. Porque la mente consciente comienza a aflojarse, y el acceso al nivel más profundo de la psique se abre de una manera que no está disponible durante el día. Lo que debes hacer esta noche es lo siguiente. Busca un momento de soledad real. Aunque sean 10 minutos. Apaga el teléfono o ponlo en silencio. Ve a un espacio donde no vayas a ser interrumpido o interrumpida. De pie, con la columna erguida y los pies plantados en el suelo, nombra en voz alta con precisión el miedo financiero que estás cargando. Sin disculparte. Sin minimizarlo. Con la misma exactitud con que le describirías la situación a alguien que necesita el diagnóstico correcto, para darte el tratamiento correcto. Luego, desde esa misma postura, pronuncia el decreto de dominio con voz firme. 3 veces. Con una pausa de quietud consciente entre cada repetición. Y en esa pausa, escucha. No con el oído. Con el pecho. Y si esta noche, después de pronunciar el decreto, sientes esa quietud inexplicable, ese alivio sin razón lógica que Florence describía, escribe en los comentarios una sola palabra: recibido. Quiero saber cuántos están activando este poder esta noche. Las enseñanzas que escuchaste hoy son solo el comienzo. Hay mucho más de lo que Florence reservaba para quienes estaban listos para recibirlo. Si quieres seguir en este camino, ya sabes dónde encontrarlo.